Doctor David Arroyo, especialista en psicología clínica, médica y de la salud, psicofisiología aplicada y bioética médica hospitalaria, director y cofundador del Mindful Neuroscience Center, ubicado en el Hospital Moscati de Querétaro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Padrísimo, bienvenido a nuestro primer podcast. Y pues antes que nada te quería preguntar, ¿qué es para el ciudadano de a pie, por así decirlo, qué es todo esta especialidad? Mira, lo que pasa es que la psicología en realidad tiene múltiples aplicaciones. Si somos honestos, puedes encontrar aplicaciones en la psicología para prácticamente cualquier actividad humana, no nada más relacionada con el aspecto de psicología clínica, que es la que normalmente conocemos, sino también en el ambiente industrial, en oficinas laborales, hasta en mercadotecnia. O sea, realmente la psicología, al ser la disciplina que estudia la conducta humana, pues en todos lados hay conducta, ¿no? Claro, depende mucho del ambiente y del... Hoy en día, el no entender o no comprender el ambiente realmente no estarías haciendo psicología, vamos a decirlo así. Claro. Durante mucho tiempo se enfocaron muchas escuelas a otro tipo de herramientas. Hoy en día lo que se llama psicología basada en evidencia, a fuerza depende del contexto. O sea, no puedes tú entender al individuo en ninguna de sus herramientas si no entiendes el contexto en el que se está desempeñando. Claro, y comentabas que todo esto de la psicofisiología, neuropsicofisiología, todo esto al final es atender las causas del estrés y diagnosticar. Vamos, usando el ejemplo anterior, el contexto no nada más es la parte externa, el concepto también es las bases biológicas de la conducta. Es más, si nos ponemos a pensar la definición de conducta y el objeto de estudio de la psicología es la interacción del individuo con su entorno, claro, pero también no nada más hay un aspecto externo, sino también con las bases biológicas, con las funciones inclusive fisiológicas que está haciendo, de alguna manera ayudan a entender el cómo interactuamos con lo que nos rodea. Entonces, es como ver un aspecto integral del sujeto, tanto la parte interna fisiológica y su relación con la conducta. Claro, ok. ¿Y tú tienes esta interacción con pacientes que Sí. llegan contigo y te dicen, doctor, tengo este problema, me comentó mi doctor que vaya a ver a un especialista? Mira, la verdad es que pasa con mucha frecuencia. Cuando muchas veces el especialista refiere al paciente con el psicólogo, Ajá. La verdad, lo primero que todos pensamos, no estoy loco. Claro. O sea, lo primero es, ¿y por qué me van a mandar con el psicólogo si no estoy loco, no? Y hasta hay cierta resistencia. No, y lo primero que hacemos es muchas veces la primera sesión es justamente hacerles entender que no los mandan porque estén locos. O sea, Claro. es más si somos técnicamente adecuados y éticamente correctos, no existe como tal un diagnóstico de locura, ¿no? Esa es una palabra coloquial que a veces usamos para describir conductas que no entendemos. Claro. Pero la gente obviamente llega con la idea es que no estoy loco, a mí genuinamente me duele, genuinamente me siento mal. Y lo que hacemos nosotros de entrada es primero explicarles el por qué nos lo mandan a nosotros, que no es porque estén mal en ese sentido, sino justamente porque a veces modificando aspectos tanto conductuales e inclusive hasta de modulación de ciertas funciones del sistema nervioso, que también van a repercutir obviamente en la conducta, los procesos a los que se van a enfrentar, tanto de salud, de enfermedad, dolor, lo que sea, van a mejorar de una manera muy importante. Uh-huh. Entonces, ya es una visión integral del aspecto de salud. Claro. Durante mucho tiempo, es más, la Organización Mundial de la Salud en los años 40, al finales de los años 40, establecieron que el principio, lo que es salud, es un beneficio, es un equilibrio entre el estado, tanto no nada más físico, sino también mental y social. Claro, no puedes entender el cuerpo aislado de tu mente. Y eso desde 1940, la Organización Mundial de la Salud, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya habían establecido eso. Pero la realidad es que al día de hoy, inclusive alumnos de medicina, de psicología, inclusive muchos médicos, todavía siguen interpretando que un estado de salud es simplemente no tener una enfermedad netamente fisiológica, ¿no? Uh-huh. Y no es así. Tú puedes ver a una persona que a lo mejor no tiene una alteración fisiológica evidente, pero que su conducta, su estado de ánimo y su interacción con el entorno son francamente deficientes y eso enferma. Claro. Y sobre todo la evidencia marca que hay una mejora en la recuperación, absoluta, en el tratamiento de los pacientes cuando se trata también la mente. Mira, hace tiempo cuando yo empecé en esto, ya más de 20 años, todavía cuando el psicólogo estaba en el ambiente hospitalario, Uh-huh. La verdad es que todos te veían con cara de, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Como si fueras
¿por qué no decirlo? El auxiliar del auxiliar, ¿no? Ajá. O inclusive muchas personas cuando decían que querías estudiar psicología, la principal reacción era, oye, ¿por qué no mejor estudias psiquiatría? O sea, como hoy en día, al contrario, los departamentos de psicología en el ambiente hospitalario son no nada más recomendables, sino en muchos aspectos son obligatorios. Claro. Por ejemplo, evaluaciones psicológicas en pacientes de cirugía bariátrica, el departamento de psicooncología es fundamental en el tratamiento integral del paciente oncológico, manejo de dolor, todo lo que es las disciplinas de manejo de dolor, cardiología, por ejemplo, los apoyos que se dan, los procesos de rehabilitación de un paciente cardiópata, por ejemplo, después de un infarto o algo, y requieren sí o sí atención psicológica. Claro. La atención del paciente diabético, pacientes metabólicos, y también al revés. Hay muchas enfermedades que a veces se confunde su relación. Me refiero, por ejemplo, hay personas que tienen trastornos tiroideos, que muchos de los síntomas principales son conductuales. Hay, por ejemplo, depresiones de muy difícil manejo, Claro. que cuando le rascas resulta que obviamente la conducta que aprenden sintiéndose mal la atiende el psicólogo, pero que si no entra el endocrinólogo a regular la función tiroidea, nunca vas a tener el resultado que estás esperando. Entonces ya se volvió un trabajo multi e interdisciplinario, donde cada quien trabajamos en nuestra trinchera, pero siempre en beneficio del paciente. Claro, si estás del lado de un hospital, creo que es indispensable tener la parte psicofisiológica, el diagnóstico, el tratamiento, porque al final lo que tú quieres es que el paciente tenga un resultado favorable, que se cure. Mira, Sí. hay tantos mitos en el ambiente hospitalario. Sí. Entre ellos, no, es que me tienen internado más tiempo del que requiera, pensando que el hospital gana cuando alguien está internado más tiempo. La realidad, tú lo entiendes mejor que nadie, es completamente opuesto. A ti no te conviene tener un paciente internado más de tiempo. Te arriesgas a una infección intrahospitalaria, te arriesgas a toda una serie de condiciones que la institución termina perdiendo, y la aseguradora también, o sea, pero muchas veces se tienen nociones contrarias. La tendencia hoy en día a nivel de la atención integral del paciente es que entre mejor cuides todos sus aspectos, Claro. la rehabilitación es más rápida, la recuperación es más efectiva y todos terminan ganando con eso. Claro que sí. Por ejemplo, doctor, yo estoy hospitalizado, tengo un problema en alguna parte del cuerpo y requiero, por ser una enfermedad crónica, un seguimiento. ¿Cómo esto repercute o cómo has visto que la psicofisiología aplicada puede llevar a tener un mejor tratamiento y una mejor recuperación? Y mira, no nada más la psicofisiología aplicada, la psicología médica y de la salud, Ajá. la psicología intrahospitalaria, Sí. todos son herramientas de lo mismo. Mira, hace tiempo estaba escuchando a un especialista del Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos y se les ocurrió meter a un residente en psicología clínica y hospitalaria a hacer las rondas. Ya ves, como pasan en las películas, ¿no? Que todos los estudiantes siguiendo al médico, viendo a todos los pacientes. Claro. Eso sí pasa en los hospitales. Sí. Y cuando metieron a un psicólogo a formar parte de esas rondas médicas, se dieron cuenta que la atención e inclusive algunos aspectos hasta la recuperación del paciente era mejor. ¿Por qué? Porque el psicólogo está entrenado a ver aspectos de la interacción del paciente con su entorno, el médico no necesariamente va a ver, y no porque estén mal, sino porque no es su área de No está formado especialización, así. y no tiene por qué estar, o sea, ahí se complementa. Entonces, cuando en las juntas clínicas se discutían los casos, las aportaciones de los psicólogos resultaban ser muy eficaces. Entonces, a partir de ahí dejó de ser un experimento y se volvió ya para algunos aspectos rutinarios. ¿Por qué? Porque al tú ver más variables de lo mismo, del mismo fenómeno, al ver diferentes variables, puedes ver el problema de una manera mucho más integral, y al atacarlo de manera integral puedes modificar lo que sea modificable para mejorar la mejora del tratamiento. Claro. Mira, algo tan simple a veces, ¿no? La comunicación médico-paciente, la comunicación de expectativas de tratamiento, la comunicación de malas noticias, a veces hasta la comunicación de buenas noticias. Eso hace toda la diferencia en esta Muchísimo. hospitalaria. Y, Claro. y no nada más es eso. Si nosotros, por ejemplo, entendemos el concepto de clínica, desde el griego etimológicamente, significaba la atención en el lecho, en la cama de alguien. ¿Qué implica que alguien esté en la cama? O sea, definiendo la epistemología. Vulnerabilidad. Absolutamente. Estás vulnerable, no funcionas, aunque sea por algo menor, esa semana no estás funcionando y a lo mejor eso afecta a tu vínculo familiar, hasta tus ingresos, todo lo demás, no te conviene no funcionar. Claro. Entonces, todos esos aspectos son importantes, pero no nada más del paciente, sino a veces también hasta del mismo entorno. Y cuando tú lo atiendes de manera integral,
los resultados son mejores, pero también hay la otra parte, el paciente se siente realmente cuidado y atendido. Claro. Y la familia también. Y el médico también, porque de alguna manera estás controlando en una variable que tal vez el médico no puede controlar directamente, más allá de la comunicación y de esta vigilancia específica del cuidado del paciente. Entonces, la verdad es que cuando se forma equipo, un equipo interdisciplinario y, ¿por qué no decirlo? Cuando tienes las instalaciones, cuando tienes los recursos tecnológicos, porque esa es otra parte. A veces podemos caer en los dos extremos. O abusamos demasiado de la tecnología y abandonamos el aspecto humano, o nos vamos solamente por el aspecto humano y abandonamos la tecnología. Es un equilibrio entre ambas. Si ya tienes la tecnología para saber cosas que antes no podías, por Dios hay que usarla. Claro. Sobre todo para la comunicación creo que es vital, ¿no? O sea, no es ver el paciente de una manera fragmentada, sino es ver en la parte de los especialistas cómo a través de la tecnología pueden utilizar estas herramientas que al final mejoran. Mira, algo tan simple, la confianza de un cirujano que tenga aspectos de última tecnología a sus manos, ¿no? Si él ya es bueno por su uso de las manos y tiene el apoyo tecnológico que le permite hacer su trabajo mejor igual. Y en psicología también es lo mismo. Claro. Desde nuestro punto de vista personal de psicólogos basados en evidencia, pues obviamente lo que se dijo en 1890 fue muy valioso en su momento, pero hoy en día ya estamos en el 2024. Digo, claro. Ya tenemos también que ir avanzando y ocupando las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, es ese equilibrio de no abandonar el aspecto humano, es esa parte de todo lo que implica el ser humano, pero también de la mano de los mejores avances tecnológicos que nos permiten ayudar hoy en día a los pacientes a recuperar lo más importante, que es su calidad de vida. Claro. Eventualmente el paciente no es médico. El paciente no le interesa tanto la definición objetiva. Él quiere curarse. Quiero estar bien, quiero funcionar. Sí. Si no nada más es llegar con todo el aspecto técnico, ese es para nosotros, el saber qué hacemos, cómo lo modificamos. El paciente quiere mejorar su calidad de vida. Sí. Quiere volver a funcionar o funcionar mejor. Y luego, pues puede que haya tratamientos, pero luego llegan a no funcionar y puede que sea porque no han contemplado esta parte vital, ¿no? De la parte psicológica de, oye, me estoy autosaboteando, estoy teniendo pensamientos o ideas o estrés que al final impiden mi recuperación. Esa parte es muy importante y qué bueno que la mencionas, porque ahí pasan muchas cosas. No hay medicamento malo si lo usas para lo que es. Claro. No hay tecnología mala si la usas para lo que es. Si yo te receto un medicamento para algo que no es, pues no te va a funcionar. Y cuando el no especialista oye eso, no va a decir el medicamento no era para lo que era. ¿Qué es lo que va a decir? El medicamento no sirve. Sí. O tal tecnología no funciona. O tal especialista, no. Todo es una herramienta, pero cuando se aplica para lo que se debe de aplicar y para lo que se tiene evidencia que funciona. Y regresando a lo que comentabas hace rato de la comunicación, lo acabamos de vivir hace tiempo en la pandemia. Todavía, ahorita obviamente está todavía muchas cosas recién hechas y todo, pero todavía hace 100 años la gripe española mató a 50 millones de personas, o sea, y en aquella época es estar aislado y literal no volvías a ver a las personas, y ni siquiera teníamos los recursos hospitalarios que tenemos hoy en día, nada. Sin embargo, un ejemplo, la tecnología cómo nos ayudó, pacientes hospitalizados, inclusive aislados en terapia intensiva y todos lados, y que podían comunicarse y lamentablemente algunas veces hasta despedirse de sus familiares a través de un iPad, a través de un celular haciendo una videollamada. Lo que antes era imposible, claro. Que también ayudaba a dar mucho este apoyo al familiar y al mismo paciente de sentirse apoyado, comprendido, ese apoyo y ese apapacho que es importantísimo cuando nos sentimos mal, ¿no? Claro. Y puede que lo veamos de hace tiempo que fue hace poco, pero creo que los efectos empiezan a sentir, ¿no? El burnout y el estrés y todas las implicaciones, desde económicas, pero me imagino que psicológicas también. Apenas ahorita estamos viendo los efectos psicológicos, por ejemplo, sin irnos más lejos, el aumento hay estadísticas en muchos países, por ejemplo, de la cantidad de profesionales de la salud que renunciaron a la carrera. O sea, ya profesionales, médicos en Italia, España, en México, que después de haber vivido lo que vivieron, renunciaron a su profesión y a su vocación por lo que implicó psicológicamente eso, ¿no? Pues está en el campo de batalla. El paciente, obviamente, traumas, todo. Pero, por ejemplo, ahorita llevamos apenas 4 años de que inició todo esto, ¿no? A finales de 2019. Rutinas, conductas que se aprendieron en función de eso, hasta conductas aprendidas hasta de alguna manera un poco
no adecuadas, ¿no? Cuando se volvió, por ejemplo, la manía de estarnos limpiando con alcohol las manos y todo, Ajá. que los dermatólogos terminaban diciendo, no, espérate, te estás echando a perder las manos. Ajá. Pero que se volvió para muchos una rutina. Y hasta las maneras de trabajar, ¿no? Que me imagino que también repercuten en la parte de la salud mental que vemos hoy, que pues es estar en un dispositivo 24/7, desde Zoom. Mira, yo lo veo con los alumnos de la universidad, Ajá. los recién ingresados a la licenciatura, Sí. que transcurrieron parte de su prepa o a finales de la secundaria por años en línea. Sí. Sí notas una diferencia inclusive en la familiaridad con ciertos recursos. Digo, no todo fue malo. Ujú. También el desarrollo de tecnología a distancia y todo, claro que también ha sido benéfica, pero sí notas una diferencia. Sí. O sea, no es lo mismo. La capacidad de concentrarte. Me imagino que absoluta. ahorita los estudios te van a estar marcando la evidencia de cómo cada vez es más difícil, ¿no? O sea, creo que el cerebro es difícil que pueda estar en dos cosas al mismo tiempo. Mira, hay herramientas que se han ido perdiendo a nivel cerebral, algunas tan simples, ¿no? Bueno, no herramientas, sino ciertas habilidades, Claro. porque hay un principio, el cerebro no aprende lo que no necesita aprender o a lo que no está expuesto. Ajá. O sea, no tenemos aprendizajes espontáneos de aprender algo, Ujú. algo tan simple. Si yo le pregunto a varias personas hoy en día, oye, dime el número de teléfono de tu papá o de tu... Muchos dicen, espérate, no, y sacan el Sí, celular. sí. Y todavía hace 15, 20 años antes de que todos tuvieran celular, Ajá. pues por lo menos te sabías los números telefónicos, Claro. principios de orientación. Sí. Hoy en día, el GPS, o sea, pones Waze, pones lo que tú quieras y llegas a donde tienes que llegar. Ajá. Y antes era, pues, tener mayores herramientas de orientación, de dónde estoy, bueno, hasta el manejo de la guía roji, ¿no? Los mapotes que tenías que sacar. Hasta eso requería un nivel de procesamiento de información diferente Ajá. a lo que tenemos hoy en día. No es que sea malo, pero siempre tiene un costo. Pero es muy difícil el día de hoy, o sea, tiene, como dices, un costo funcionar sin, Sí. sin estas herramientas, ¿no? Sí. O sea, dices, oye, quiero llegar a tal lugar, sacas el celular. Quieres guardar el número, quieres tener comunicación. Y creo que es una manera diferente de cómo nos estamos... El tema aquí yo creo que principal es ver si esto es algo compuesto, si con el tiempo que está aumentando nuestra cierta adicción a los celulares, pues vamos a estar deteriorando y perdiendo ciertas habilidades. Yo creo que aquí la respuesta es, si nos sirve como apoyo, excelente. Si nos sirve como muleta o para que ya no desarrollamos las habilidades, si es como apoyo para las mismas, yo creo que, digo, sería estúpido no aceptarlas. Al Claro. contrario, las abrazamos, las promovemos, avanzamos con ellas. Pero muchas veces el problema es que en lugar de que sean un apoyo, se convierten en el sustituto. Cuando ya es el sustituto y ya nosotros no desarrollamos esa habilidad, no funciona. Tan simple en el aspecto de la salud. Antes, para ver cómo funcionaba un medicamento, tenías que tener cédula, te llevaban tu PLM, el Vademecum en los consultorios, o si en la farmacia pedías uno, si no eras médico te veían feo o no te lo daban. Hoy en día en el teléfono tenemos todos los diccionarios farmacológicos. El paciente cuando llega a consulta ya sabe qué le mandaron, por qué se lo mandaron, qué significa, aunque no lo sepa leer o interpretar porque no es su área, Claro. traer información. Eso pasa con las enfermedades, o sea, de acuerdo a Google todos nos vamos a morir. O sea, me duele la cabeza, tengo un tumor cerebral y tengo cáncer, ¿no? Sí. Y eso parece mentira, pero aumenta, por ejemplo, el nivel de estrés. Claro. Las personas, es como si a mí me preguntaran hacer un estudio estructural, no soy ingeniero, no sé interpretar los números, no tengo por qué saberlo, no me dedico a eso. Pero, por ejemplo, cuando buscamos luego síntomas y todo esto, y no sabemos leer bien lo que estamos leyendo, hay pacientes que llegan ya con su diagnóstico hecho por ellos mismos y a lo mejor, ¿sabes qué, doctor? Es que creo que tengo principios de demencia y resulta que es un nivel de estrés alto y que por eso no tienes la atención necesaria, pero ellos ya incrementaron el nivel de ansiedad por lo que leyeron, ¿no? Claro. Entonces, el tener el mundo La de información está afectando exactamente fuertemente. el precio de tener la información del mundo a nuestro alcance de la mano es que la desinformación está al mismo alcance o hasta a veces más. Y lo peor es que no sabemos, ¿no? Creemos, no, pues yo no estoy afectado por estas fake news, pero al final No, para nada. tenemos tanto acceso a información que nos estamos llenando de información que no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Y muchas veces la intención de la medicina basada en evidencia, de la psicología basada en evidencia y de la interacción es ayudar a contrarrestar esas fake news médicas Ajá, y de salud y encaminarlas hacia un aspecto adecuado. claro. A nadie le conviene que tu paciente en un periodo de rehabilitación esté con nivel de estrés alto. Imagínate un cardiólogo que a un paciente después del infarto le diga, te quiero bien estresado, te quiero preocupado por todo. Por supuesto. Es todo lo opuesto. Claro. Un paciente con diabetes, oye, ¿sabes qué? Te quiero estresado y con miedo y con estrés todo el tiempo. Lo primero que hacen los endocrinólogos es, necesito que regules tu Claro. nutrición. O sea, es más, si tú vas al gimnasio y te matas haciendo ejercicio, pero si no cumples tus horas de sueño y todo lo demás,
por mucho que hagas, no vas a tener el resultado que obtienes. Entonces, a veces la modulación de la conducta misma es un gran apoyo para el aspecto médico. Y al revés, y muchas veces el aspecto médico nos ayuda también a regular la conducta, ¿no? Pero se vuelve un elemento multidisciplinario, Claro. pero es trabajando en equipo para la mejora de nuestros pacientes. Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención es que tú tienes un abordaje desde la parte de la neuropsicofisiología, es decir, tú buscas entender la parte del cerebro y estudias la parte del cerebro y tienes herramientas para entender cómo o por qué desde pues un tipo de radiografía o de imagen donde puedas entender esto, sucede lo que sucede en el paciente. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de estas herramientas. Mira, te comento una muy sencilla. Hoy en día tenemos estudios para ver el funcionamiento del cerebro a un nivel mucho mayor. Electroencefalogramas cuantitativos, inclusive resonancias magnéticas funcionales. Y ya se puede ver muchas cosas. Y estamos en pañales, Claro. Todavía no estamos en el punto de que podamos hacer un estudio de estos y podamos brincar un diagnóstico de tienes depresión porque el estudio me dice esto, ¿no? No estamos ahí. Pero algún día será posible. Mira, yo sí creo que nunca va a poder ser posible exclusivamente con el estudio porque regresamos a lo que dijimos al principio. Si no entiendes el entorno, el estudio no te va a decir el entorno del paciente ni su interacción. Esto que dicen de la inteligencia artificial y todo esto que nace de entender el cerebro. Al día de hoy es un limitante. Exacto. Y como comentas, yo también pienso lo mismo. En la parte de la salud siempre va a tener que haber alguien. Y más ahorita que está, no nada más está de moda, sino que se volvió al alcance, ¿no? Antes todavía era muy complicado tener equipos de realidad virtual. Hoy en día, por qué no decirlo, gracias a los videojuegos, empezaron a hacerse todavía más comunes con ciertas limitantes, pero hoy en día tenemos ya la ventaja que podemos tener equipos de mucho más fácil acceso y que te puede servir para muchas cosas. El mismo equipo te puede servir para jugar, para trabajar, para lo que quieras, pero se han ido desarrollando softwares especiales que nos permiten, en el caso de psicología, trabajar de una manera muy importante. Tal vez la primera área sería, por ejemplo, diagnóstico. Hay ciertos softwares especializados que lo que hacen es simular ciertos ambientes para tratar de tener y de observar y de analizar ciertas conductas lo más realistas posibles. Porque es muy fácil hacer un diagnóstico en un consultorio, pero no es lo mismo en el consultorio que afuera en el contexto donde el paciente se está desempeñando. Claro. Entonces, a veces los equipos de realidad virtual nos permiten, si no al 100%, pero compensar un poquito más esta variable y que de esa manera podamos evaluarlas de mejor forma. Desde la parte de entrenamiento para cirugía, para los doctores. Bueno, esa es importantísima. Fíjate que no nada más en la parte de cirugía, sino tanto realidad virtual como realidad aumentada, no es lo mismo estar viendo una reconstrucción aún en tercera dimensión en una pantalla a tenerla aquí y poderla manipular. Claro. O sea, las resonancias actuales, todo, te dan reconstrucciones increíbles, pero sigues siendo en un parámetro de 2D. En cambio, a veces ya con los lentes de realidad aumentada y realidad virtual, tú estás manipulando el órgano, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, donde basado en la información de las resonancias, mandan imprimir el órgano que van a operar. O sea, la reconstrucción de tercera dimensión. Impresoras 3D. Una impresora 3D, por ejemplo, si vas a operar un riñón o algo, no es lo mismo verlo en la pantalla a tener la impresión del riñón y antes de la cirugía, mira, hacemos esto. Hoy en día lo están haciendo con realidad virtual y aumentada. O sea, puedes tú modificar los órganos, puedes verlo, puedes amplificar, lo cual te permite tener un nivel de interacción distinta. Claro. Y en el aspecto, por ejemplo, de la terapia psicológica, te permite exponerte a situaciones que tal vez no son sencillas para desarrollar herramientas, por ejemplo, en trastornos de ansiedad ante ciertos estímulos específicos, manejo de fobias. O sea, si te dan miedo las serpientes, puedes ver en la realidad virtual. Absolutamente, y tú vas modificando la interacción con el estímulo. Porque aquí hay un detalle bien importante. De las peculiaridades que tiene el cerebro muchas veces no distingue entre lo que está imaginando o pensando y lo que en realidad está pasando. Entonces, aunque tú te pongas unos lentes de realidad virtual, si todos tus sentidos te dicen que ahí hay una serpiente, tu cerebro va a actuar como si allí estuviera una serpiente. A veces en clases o a veces en terapia, pero sobre todo en clases con mis alumnos haciendo las prácticas de esto, les ponemos un programa que es una tabla que sale de un edificio que está a 50 pisos de altura. Entonces, la práctica es con los lentes caminar por la tabla y todo, y estamos midiendo la reactividad del sistema nervioso al mismo tiempo.
ritmo cardíaco, respiratorio, tensión muscular, saben perfectamente que están en un salón de clase. Saben perfectamente que si ellos mueven el pie a la derecha, hay piso. Nadie va a pasar nada. Y sin embargo, cuando tus sentidos te dicen, que hasta a nivel de sonido y todo, que ahí hay una plancha y estás a 50 pisos de altura, reaccionas como si estuvieras a 50 pisos de altura. Si tú vas no lo entiendo. Si tú vas al cine y estás viendo una película, por decir una cosa, una buena película de terror, no las porquerías que dan más risa. Vamos a suponer que es una buena película de terror. Sabes que estás en una sala de cine. Sí. Y sin embargo, las pupilas se dilatan, el corazón se acelera, los músculos se tensan, te hacen un ruido y brincas. Sí. Si fuera tan racional el asunto, no pasaría nada de eso. Sabrías que estás en el cine. Entonces lo que hacemos justamente con esta tecnología es, tanto a nivel de evaluación como de terapéutica, el generar escenarios que nos sirven para que el paciente adquiera ciertas herramientas. Una vez más, el cerebro no aprende lo que no está expuesto a aprender. Y el problema que tiene el cerebro es que no tenemos ningún sistema que le diga al cerebro si lo que está aprendiendo le conviene o no le conviene. El cerebro aprende. Y por eso aprende todas las conductas que no deberíamos de tener. Claro. Y sin embargo, las aprendemos. Sí. Entonces, aquí cualquier conducta aprendida puede aprenderse de una manera distinta. Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada nos permiten... Y también hablando, ahorita que mencionas que habías mencionado lo de ChatGPT y todo, ahorita un caso que está mucho en los medios la semana pasada, ¿no? De una persona, un adolescente que se suicidó porque estaba teniendo una relación emocional con un personaje de uno de los chats, no fue de ChatGPT me parece, sino de estos aplicaciones de interacción basado en inteligencia artificial. No, bueno, no le hice. Está ahorita, apenas acaba de pasar esta semana, ha despertado otra vez el debate acerca de qué tan viable es esto, pero aquí hay que entender una cosa, esa persona mientras está interactuando con él, genuinamente está interactuando con alguien El más. cerebro Lo está viviendo. Lo está viviendo. Lo está viviendo. Tenemos ciertos sesgos cognitivos. Sí, el cerebro claro. no entiende, así como cuando ves, no sé si recuerdas esa imagen del vestido, que si es de color blanco, de color dorado, pues el cerebro pues llega a ciertas conclusiones. Le voy un paso más allá, en las noches, ya acostado y que de repente la luz le pegue de una manera específica por la ventana y el suéter que está en el respaldo de la silla se convierte en alguien sentado en la silla, ¿no? Sí. Y empiezas a reaccionar como si realmente estuviera alguien ahí. Sabes que no hay nadie. O los ruidos normales. Pero tu cuerpo no lo sabe. No, en ese momento tu cerebro lo procesa como si fuera algo que en realidad está pasando. A lo mejor tu casa ha hecho ruidos toda la noche, todas las noches en los cambios de temperatura, en las tuberías. Pero si tú traes un cierto estado cognitivo en esos momentos, por decirlo de alguna forma, sugestionado, acabas de ver una película, acabas de leer una noticia de algo que haya pasado, tu cerebro va a empezar a interpretar algunas veces esos estímulos en función de lo que está viendo o de lo que está viviendo. Entonces, por mucho, el cerebro actúa por lo que percibe, no necesariamente por la razón. Y regresando a la realidad virtual, te ayuda a estar... Es usar esto mismo, pero en beneficio de una técnica que nos ayuda hasta a regular conducta. Ok. Y he visto que hasta para los pilotos o para los profesionales de la salud se utilizan ciertos tests para poder practicar y regular el estrés y evaluar ciertas herramientas y medir cómo reacciona tu cuerpo. Digo, ahorita lo estamos haciendo en función de lentes, ¿no? Pero antes, como era el equivalente a la realidad virtual, pues tener el dummy de práctica para cirugía laparoscópica, ¿no? Que era el maniquí para cirugía laparoscópica, ¿no? Ahorita ya lo hacemos con lentes, pero antes era el poner a la persona en escenarios reales. Los pilotos, como dices, con los simuladores de vuelo. Una vez vi un programa, lo estaban comentando, donde era los pilotos que estaban arriba del simulador del avión y había pilotos controlando el simulador abajo. En la instrucción que les daban a los pilotos de abajo, los de arriba era no te caigas, o sea, que el avión no se caiga. Pero a los que estaban controlando el simulador era tíralos. O sea, ponles todos los escenarios para que se caigan. Sí. Entonces la instrucción era muy simple, a los que estaban abajo es tíralos, a los que estaban arriba es no te caigas. Entonces a lo mejor te voy a poner una situación donde difícilmente va a ocurrir en la realidad, pero vas a aprender las herramientas para lidiar con esa situación sin caer en estrés y ansiedad. Y detectar cuando haya esos casos de estrés y ansiedad que al final ponen en riesgo, pues, un médico, un piloto, lo que sea. Hay algunos lugares, por ejemplo, en Asia, donde inclusive hacen mediciones psicofisiológicas
previas a hacer actividades que requieran un nivel de atención elevado, y si no pasas la evaluación de ese momento, no te dejan. O sea, ¿por qué? Porque tu riesgo de... Sí, ¿no? Pones en riesgo a... Mira, las papelerías estas donde venden papel de gran escala y todo lo demás, están las guillotinas. Para las guillotinas, para que baje la guillotina y que perfore 5,000 hojas, hay un pedal, hay un botón de un lado y un botón del otro lado. La guillotina no baja a menos de que los dos botones estén apretados y el pedal. ¿Para qué es? Para que tus dos manos estén en los botones y el pedal abajo. Seguramente ya pasó alguna vez que alguien apretó el pedal con la mano abajo. Entonces, un elemento de distracción que puede ser estrés, ansiedad, trabajo, fatiga, lo que decíamos hace rato. Para que baje la guillotina, tus dos manos tienen que estar lejos de la navaja, de la hoja, y el pedal es el que determina. No podemos confiar siempre en nuestro nivel atencional. Hay tantas cosas que pueden estar alterando. Cada vez menos. Y cada vez menos. O sea, entonces, los ejemplos de realidad virtual nos permiten, y de realidad aumentada, simular escenarios en un ambiente controlado que ayudan al desarrollo de conductas, hasta para modulación conductas no deseadas, o el desarrollo de habilidades que sí lo son. Los pilotos de carreras, los simuladores de los pilotos de carreras, el entrenamiento, un chorro, hay muchísimos. Entonces, cuando se utiliza esto en un aspecto de intervención terapéutica, nos brinda esas herramientas. Y en la comodidad del consultorio, ¿no? Son herramientas valiosísimas y cada vez más accesibles. Sí, y útiles para todos, ¿no? O sea, nosotros lo usamos para eso. Los ingenieros lo utilizan para ver las construcciones previo a ver cómo se ven los mapas. Los cirujanos para desarrollar habilidades y ver. O sea, realmente son tecnologías que nos brindan, sobre todo en los procesos de aprendizaje, algo que es muy importante. Y para nosotros los psicólogos, la comprensión del proceso de aprendizaje es básica porque toda conducta es aprendida. Entonces, el cómo la aprendemos y el contexto en que lo aprendemos determina cómo vamos a actuar. Entonces, cuando nosotros logramos controlar mayor cantidad de variables en escenarios para que la persona los pueda controlar, es mucho más adecuado. Ahora sí que nosotros controlamos las variables para que el paciente aprenda a lidiar con la incertidumbre, diciéndolo de alguna manera, porque todos hay un nivel de incertidumbre. Salir a la calle, no sabes lo que va a pasar, todo. Si nos pensamos así, claro que vamos a generar un trastorno de ansiedad severo. Entonces nosotros lo que hacemos es entrenar las variables para que el paciente aprenda a enfrentar su incertidumbre. Qué interesante. Todas estas tecnologías que tenemos a la mano en Querétaro y en muchos lugares ya con estas compañías tecnológicas. Sí, y las tenemos aquí disponibles. Mira, te lo pongo tan sencillo. No es lo mismo una persona con síntomas que podrían ser compatibles con un diagnóstico de depresión. Si esa persona se acaba de quedar sin trabajo ayer, está en crisis económica, acaba de perder un familiar, espérate, no es depresión. Es una respuesta a lo mejor normal a la situación que está viviendo. Es muy diferente una respuesta adecuada, aunque no sea la deseable, pero adecuada ante una situación, a echarte ya un diagnóstico de tienes una depresión. O sea, el criterio del contexto es el que te puede diferenciar una y otra. Hay muchos que dicen no puede haber salud mental si hay crisis económicas. Claro. O sea, pues no sabes, no tienes con qué comer, claro que te vas a sentir mal. Entonces, la tecnología que nos permite, por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales y todo, nos permiten entender cómo funciona el sistema nervioso ante ciertas situaciones y nos permite entender mejor la interacción de la persona con su entorno. Por ejemplo, hay estudios que marcan que hay una similitud enorme en el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, por ejemplo, pacientes con dolor crónico a pacientes depresivos. ¿A qué nos puede llevar este tipo de conclusiones? Que cuando un paciente depresivo muchas veces se expresa y dice me duele, no es poético, no es metafórico, puede ser una respuesta real a cómo está viviendo esa situación con su entorno. Y uno pensaría, es que estoy deprimido porque me duele. Pues a lo mejor si tengo un dolor crónico y me duele la pierna, yo puedo ubicar dónde me duele. Me duele la pierna. Pero cuando no te duele algo en específico y estás, por ejemplo, en un proceso depresivo, ¿qué te duele? Respirar, vivir, convivir. Pero el dolor, el cerebro lo vive como si fuera un dolor físico real. Claro. Entonces, esto nos cambia completamente el panorama. Todavía hace unos años era, es que está deprimido y por eso dice que le duele. No, le duele. Nada más que ahí la herramienta no es arreglarle un problema local, sino a veces mejorar la interacción de cómo comprende esa persona su situación y cómo interactúa con la situación. Porque hay veces que no va a ser posible cambiar el contexto. Eso es una limitante. Hay veces que
por muy malo que sea, no lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos a ese contexto. A veces el adaptarnos es aprender a convivir con ese contexto y a veces el adaptarnos es aprender a salirnos de ese contexto. Digo, porque también es adaptativo el decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no me conviene. Y muchas veces eso se confunde con aspectos médicos. Yo no conozco a ninguna persona con dolor o que no funciona adecuadamente por un problema médico y que esté feliz todo el tiempo y que su interacción con su entorno sea sensacional. No, es comprensible. Una persona con dolor crónico, tantas endometriosis, prostatitis, lesiones neuropáticas, dolor crónico en sí, pues aunque haya una causa física del dolor, pero claro que va a haber un cambio en cómo interactúas con tu entorno. Ahí es donde entramos nosotros. No, pues es el complemento. Y es increíble que hace años esta parte de la depresión no se tomaba en serio, y creo que ahorita con todo este auge de la salud mental y de todas estas nuevas herramientas apenas estamos detectando y pues viendo cómo los entornos no solamente causan problemas en la salud mental, sino también problemas en la salud. Y a mí algo que se me hace increíble, y me imagino que va relacionado directamente con el tema de la psicología, es la parte del aumento de casos de cáncer que hemos visto en los últimos años. Platicaba con un oncólogo que probablemente en el 2050 uno de cada 2 o de cada 3 personas va a tener cáncer a lo largo de su vida. Y pues bueno, digo, sé que cáncer es una palabra muy amplia que abarca diferentes partes del cuerpo y pues, pero en general pues te habla de cómo la manera en la que estamos viviendo nos está llevando a resultados complicados. El estilo de vida es una parte fundamental, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, al estar entendiendo, por ejemplo, el eje neurogástrico, todo el sistema nervioso entérico, el segundo depósito de neuronas funcionales está en el sistema entérico. Conectado. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea, las herramientas con las cuales el metabolismo es posible dependen de la nutrición. Entonces, hasta la producción de neurotransmisores y todo, claro que tiene que ver con aspectos obviamente gástricos. Yo, por ejemplo, estoy seguro, ya se está empezando a hacer, que estamos no lejos que un adecuado proceso psicoterapéutico incluya también un adecuado proceso, por ejemplo, nutricional, asesoría nutricional. Porque si bien un proceso terapéutico implica el aprendizaje de conductas, la parte nutricional determina si el cerebro en algunos aspectos puede ser capaz de aprender o no. Hay muchas situaciones, por ejemplo, de desnutrición, sobre todo en niños, donde se obstaculizan los procesos de aprendizaje. Si bien la parte biológica no explica la conducta, eso es la interacción con el entorno, sí sienta las bases para que podamos tener esa interacción. ¿Y qué tanto te puede desarrollar? Veíamos que los niños que no tienen estas oportunidades o que tienen deficiencias en su alimentación, pues son consecuencias para toda su vida. Inclusive adultos, o sea, la interacción de la alimentación con la conducta es básica. Esa es de las cosas que hoy en día se están investigando, que tanto en el aspecto metabólico, también en el estilo de vida y todo tiene que ver. Por ejemplo, aumentos de cortisol, aumentos de adrenalina por estados de estrés crónico, entre los aspectos más comunes, disminuye la eficacia del sistema inmune. Somos más susceptibles a enfermedades. Mira, lo vemos en las escuelas, época de exámenes, y todos son infecciones gástricas o infecciones o gripas o lo que sea. Disminuye el sistema inmunológico. Duermes mal, te descuidas. Todas las itis nerviosas. Claro. Las itis nerviosas, gastritis, colitis, dermatitis, hoy en día prostatitis, inclusive algunos aspectos relacionados con endometriosis, dolores periféricos, todo lo demás, no es que sean causados directamente por el estrés, pero lo que tengas te lo va a complicar. O a veces puede ser lo que empuje otras patologías. No estamos todavía en el punto de decir, el aspecto bioquímico conductual produce estrés, o como agarra de cáncer, o como dicen, es que le dio artritis porque es muy corajudo, ¿no? No, eso la verdad es que no tenemos evidencia así, pero sí puede ser, es que su estado de ánimo cambia justamente porque pues no funciona, porque esa viene siendo la relación. Y a veces para adecuarte a una adecuada recuperación, la modificación de la conducta te ayuda. Entonces se vuelve un aspecto completamente integral. Bueno, tanto así en el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento hoy en día es imposible no pensar un adecuado psicólogo deportivo. Y, por ejemplo, la psicofisiología aplicada al alto rendimiento deportivo funciona igual. ¿Qué hacemos a grandes rasgos? ¿Qué hacemos con psicofisiología? Modulación del sistema nervioso, principalmente autónomo. Creo que ese es un ejemplo muy claro de la importancia, ¿no? Porque todos estos grandes atletas que vemos el día de hoy que tienen acceso a todas estas herramientas, estoy seguro que no hay uno que no esté asesorado en este aspecto. Porque ¿de qué te sirve? Digo, personalmente yo estuve entrenando box
y tuve algunas competencias profesionales y llegaba al ring y al final era tú con tu mente, ¿no? Y creo que es lo mismo, no solamente en la parte de los deportes, sino también en la parte de la salud, pensarlo como es vital. Es que si ahí ampliamos ya la definición de salud y se vuelve no nada más el no estar enfermo, como decimos que no es válido, sino nos vamos a funcionar bien para un atleta de alto rendimiento, que es funcionar bien, de acuerdo a las exigencias de su entorno, de su contexto. O sea, tal vez eso no sería la misma exigencia para alguien que no es atleta, pero para un atleta, un buen estado de salud es funcionar adecuadamente de acuerdo a los parámetros que se están buscando. Si tú no funcionas adecuadamente, técnicamente, aunque seas un atleta de alto rendimiento, tu estado de salud no va a ser el óptimo para funcionar para la competencia. Claro. Digo, ¿cuántas personas llegan a los maratones olímpicos y cuántos no terminan? Y la mayoría no son por lesiones, es porque no les falló, se pusieron nerviosos, lo que tú quieras. Tiro con arco, todas estas disciplinas. Al grado de la famosísima Simone Biles, se retiró antes de su prueba olímpica para la que se preparó toda su vida. Y pues bueno, fue un antes y un después. Y si te acuerdas con qué tan criticada fue. O sea, en su momento, ya después como que vino toda la verdad, pues dijo, y qué bueno que lo hizo. Pero en el momento fue, ¿cómo un atleta de alto rendimiento va a decir que no está psicológicamente adecuada para la prueba? Como si fuera la obligación absoluta, ¿no? Hay veces que no estás adecuado. Claro. Tuve la oportunidad de ser presidente del Comité de Bioética Hospitalaria mucho tiempo. Nunca me tocó ver a alguien que se equivocara a propósito. Nunca me tocó ver a un médico, a uno de farmacia, a una enfermera decir, hoy cómo voy a perjudicar a un paciente. Claro. Normalmente los errores porque son estrés, ansiedad, depresión, que en el momento en que estás haciendo algo estás pensando en otras cosas, tienes otras preocupaciones, fatiga. Si llevas tantas horas viendo pacientes y cirugía, tu índice de falla va a ser mucho más grande. Nunca había nadie que dijera, digo, no dudo que tal vez existan, y creo, digo, sí existen, pero a mí nunca me tocó ver eso. Y aspectos psicológicos que tienen esta parte. Entonces, la otra parte de la psicología hospitalaria no nada más es paciente y su familiar, sino también el cuidado desde la trinchera que conoce lo que vive ese sujeto, el aspecto del profesional de salud, claro, enfermeros, médicos e inclusive del personal asistencial del hospital. Porque no hay que olvidar que inclusive la persona que está en recepción, que está en caja y todo, está lidiando con pacientes y familiares que su propio estrés por lo que están viviendo hace que pueda haber ciertos roces y ciertas fricciones que pueden ser comprensibles y que también acá tenemos que tener la capacidad, hasta ciertos límites obviamente, de poderlo trabajar. Entonces, no nada más se basa en esa parte, sino también es el cuidado de todo el... Todos influyen en todo el ecosistema. En el ecosistema. Y retomando el tema que tú estuviste involucrado, como en la parte de bioética en los hospitales, ¿cuáles son las estrategias que utilizaste o que crees que pueden funcionar para un abordaje más integral desde la parte del capital humano, desde la parte de las capacitaciones, desde la parte de cómo cuidar a los profesionales de salud? Mira, te va a parecer redundante, pero cuando aún el profesional de salud, el personal médico asistencial o el personal administrativo, hasta intendencia, cuando se sienten atendidos y cuidados, dan una mejor atención. Esa parte es más allá de la técnica de los libros, no más allá de la técnica. Cuando tú te sientes que tu propia institución te respalda, te cuida, te procura, inclusive hasta te forma y toma, oye, ¿cómo te sientes? Oye, si te sientes mal, mira, puedes acudir a este tipo de cosas. O después llega a pasar, ¿no? Algunas situaciones que pueden ser muy trágicas en urgencias o algo, donde están involucrados todos, hasta quien recibió al paciente, al que está viendo al familiar y todo. Cuando después de esos eventos hay estrategias de apoyo y todo, mejora la interacción. Cuando el no profesional de la salud entiende lo que puede estar viviendo la otra persona y uno mismo, aprendes a manejarlo de mejor forma. Entonces, hay una parte formativa importante, pero la más importante yo creo que es lo mismo que con el paciente que decíamos hace rato. Si te sientes atendido, cuidado y la atención es óptima, tu desempeño va a ser mejor. O sea, y para esto hay estrategias de meditación, hay estrategias de cómo ciertos descansos. Fíjate, sí, o sea, inclusive a nivel neurológico, o sea, tenemos hoy en día muy bien delimitados ciertos elementos en los cuales el cerebro puede estar, bueno, el sistema nervioso en general puede estar ya
saturado de estímulos y todo, ¿no? La razón por la cual los pilotos no pueden volar un determinado número de horas. Porque La evidencia dice que no. La evidencia dice que la cantidad de errores volando más horas aumenta. O sea, entonces muchos aspectos no es qué tanto tiempo puede volar el avión, sino qué tanto tiempo el capital humano puede mantenerse. Y por eso hay aviones que tienen 2 tripulaciones, una despega y aterriza y la otra se mantiene a la mitad y de regreso es al revés. O sea, sí sabemos que hay ciertas limitantes que pueden afectar ya nuestro desempeño. Calidad de sueño, alimentación, no nada más calidad de sueño, sino descanso, distracción de repente. Claro. El hecho de que de repente puedas tener un par de minutos aún entre consultas de que vas a tomarte un café, que te distraigas con algo, puede ayudarte a mejorar obviamente el desempeño. Cuando exigimos a la máquina demasiado, la máquina va a fallar. No importa que sea un coche económico, de mediano o de superlujo, todos necesitan mantenimiento y todos necesitan aceite y todos necesitan... ¿Por qué? Porque toda máquina falla. Entonces, acá es lo mismo. Nuestras funciones y herramientas psicológicas por fatiga, claro que se van a ver perjudicadas. El elemento biológico, claro que se va a ver perjudicado por este tipo de elementos. Entonces, más bien las estrategias que mencionas van más bien al entender cuál es la dinámica, las exigencias, el tener ciertos parámetros para poder lidiar con ellas, que sepan que tienen capacidad de apoyo, o sea, que si en algún momento requieren de ese apoyo, lo pueden tener. Sí, creo que es toda una parte, un comité, un abordaje que tú has llevado con varios años y que creo que es la diferencia entre los errores, no los errores y al final la recuperación de un paciente. Y mira, quisiera decirte que a mí, obviamente no, yo sí no puedo negar, ahora sí que de dónde vengo. Mi papá era neurocirujano, mi mamá psicóloga. Salí yo, o sea, sí. Ahí no hay otra. Entonces, en aquellos años hay que reconocerlo, los límites de seguridad de los hospitales no eran tan extremos como hoy en día, y están bien por seguridad de todo. Entonces todavía era muy común, cuando yo era niño, que los médicos todavía llevaran a sus hijos al hospital a pasar visita, o los domingos veías que mientras pasaban visita iban con sus hijos y todo, claro, manteniendo ciertas distancias, pero había más involucramiento. Entonces, de alguna manera, yo crecí en el ambiente hospitalario. Y me tocó ver a mi papá dando buenas noticias, malas noticias. Me tocó ver tantas cosas que hoy en día influencian mucho la manera en que yo abordo mi práctica. No nada más desde la parte teórica y técnica, sino el haber crecido en el ambiente y también sabiendo cómo funciona en una institución de salud, ¿no? Porque también hay ciertas normas, ciertas reglas que no puede ser todo al ahí se va. Tiene que haber metodología, tiene que haber estrategias, tiene que haber normas, porque si no, no se podría hacer las cosas. Toda norma tiene una razón de ser. Claro. Entonces, entendiendo el esquema, es lo que tratamos de integrar al aspecto hospitalario, ¿no? Y hoy en día no nada más es... Ya a nivel mundial ya se está integrando este tipo de cuidados. ¿Y en México? ¿Cómo estamos en México? Porque Mira, instituciones de salud pública tienen excelentes servicios de psicología hospitalaria. Yo creo que de clase mundial, y me voy a quedar corto a muchos, pero por ejemplo, los grandes hospitales escuela, en la Ciudad de México, el Hospital Gea González, su departamento de psicología de urgencias es de clase mundial. En el Instituto Nacional de Cancerología, el departamento de psiconcología es de lo mejor. Es que México tiene... Vienen a nivel mundial a estudiar acá. Y lo que se hace aquí en México va a otros lados. Y así me menciono esos dos, pero todos, el Instituto Nacional de Pediatría, eso sería a nivel institutos e instituciones públicas. En el aspecto de los hospitales privados sí ha costado un poco más de trabajo, porque por el propio también volumen de pacientes no es tanto como en un instituto público y todo. Y también, por qué no decirlo, hasta por los gastos que podría implicar, que realmente no son tantos, pero sabemos que quiera que no, una interconsulta o algo puede tener ciertas circunstancias. Claro. Pero hoy en día esa mentalidad ya cambió. La verdad es que en los últimos 10 años, aún en el hospital privado ha cambiado. Y lo primero que necesitan los hospitales privados es controlar esas variables y mejora del paciente. Entonces, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Ha habido una evolución. Completa. Simplemente velo aquí mismo. O sea, no hay que mentirlo. O sea, aquí estamos. Ya no hay ese... Al contrario, ya no hay ese... Vengo a ver si me da chance, sino al contrario es, oye, ven para acá, necesitamos... Ya hay esa voluntad de hacer las cosas. Y eso ha sido producto de los últimos 20 años. Tampoco te voy a decir que antes... la verdad se ha visto que es literalmente una mejora. Y hay evidencia y hay
Entonces todo esto hace posible que haya un abordaje completamente diferente porque al final la medicina está basada en la ciencia. La ciencia nos dice, vas a mejorar si tienes un abordaje psicológico, si entiendes mejor al paciente y pues, al final es lo que buscan todos los hospitales, curar. Y mira, nos vamos inclusive un paso más allá. Médicos. Uh-huh. Gran parte de las quejas que inclusive recibe la CONAMED, muchas de ellas, son por fallas en la comunicación, fallas en el manejo de expectativas. ¿Por qué? Porque cuando ya se hacen todos los peritajes y todo, se determina que no hubo falla en la práctica. Entonces, ¿dónde estuvo? En esa otra interacción, en la interacción humana, no en el procedimiento técnico, médico o en el procedimiento como tal, sino a veces es en esa interacción, en esa conducta que tenemos. Si nosotros podemos, dentro de lo posible, ver esas variables previo, evitas muchas veces que lleguen a extremos que no debieran, tanto para el paciente como para el médico, como para la institución. Claro que hay un beneficio y en todos los aspectos. Y doctor, ¿qué nos recomendarías a los pacientes, a los que nos escuchan? ¿Qué abordaje psicológico, cómo nos recomendarías? Yo, en lo personal, sí recomiendo que sean abordajes de psicología basada en evidencia. Aún con nosotros como psicólogos tenemos una responsabilidad que lo que hacemos tenga evidencia de que funcione. Y lamentablemente en el área psicológica hay muchas corrientes todavía. Hay muchas que ni siquiera son psicológicas, pero que la gente asume que es psicología y que no son más que pseudociencias. Uno, revisar que el que te está atendiendo, no tener pena en preguntar. O sea, ¿tú quién eres y por qué crees que me puedes ayudar? Y eso es algo fundamental. O sea, realmente que la persona tenga la preparación basada en evidencia de ayuda. Claro, no te puedes poner en manos de cualquier persona. No. Como dice, no vas a tomar un consejo de alguien que no... No. Claro. Y muchas veces la gente piensa que es justamente eso, dar consejos, ¿no? Y dar consejos de acuerdo al sentido común. No siempre el sentido común tiene la razón. Claro. Eso es algo muy importante. No siempre el sentido común tiene razón. Muchas veces el sentido común puede ser completamente opuesto a la razón. Sí. Entonces, uno, que ponerse en manos de especialistas que realmente, y sobre todo, ya estando, por ejemplo, en situaciones de salud y hospitalarios y todo, y no necesariamente hospitalizados, sino en cuidado de salud, el acercarse a profesionales, no nada más a tu especialista, o de la mano del especialista, comunicar esta parte de cómo se siente uno, qué áreas está fallando más allá del área, y de esa forma los médicos también pueden recomendar y pueden referir pacientes de este tipo. O sea, realmente también el entender que todo tiene un cuidado integral y que la parte de lo que llamamos salud mental, un término que hoy en día está muy polémico existe la mente, bueno, vamos a decirlo coloquialmente, toda la parte de salud mental es tan importante como el resto de la salud. Claro. Es más, no tendría que ser una diferenciación. No tendríamos que dividir entre salud mental y salud, no, es salud. Salud, claro. Y el cuidado integral es lo más importante. ¿Y crees que ha habido algún tipo de aumento en los casos que se salen de lo normal en el tema de la salud mental por el tema de los estilos de vida que hoy... Sí, el estilo de vida afecta mucho. Yo no sé si haya habido un aumento propiamente. Claro que el estilo de vida determina diferentes conductas. Digo, una conducta que podría ser vista como normal en 1930 o en 1800 o en 1500, pues obviamente hoy en día a lo mejor no. O sea, sí hay un cambio. Pero yo me iría más bien a otra cosa. Hay dos fenómenos. Uno que ahorita está altamente criticado, que afortunadamente se está tratando de quitar, que es lo que se llama la sobrepatologización de la conducta. Llegó un momento en el que todo está mal y toda conducta está mal. Ahorita ya se está revirtiendo eso, entendiendo el contexto, lo que mencionábamos hace rato. Antes estabas mal por la conducta y hoy en día hay que entender la conducta en función del contexto en el que se está, tanto a nivel fisiológico como del entorno, ¿no? Entonces, hubo un aumento estadístico de personas con enfermedades mentales, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad no lo estaban. Entonces, sí había más personas enfermas. Hoy en día sí ha bajado la estadística porque no se considera una enfermedad como tal, sino más bien un estado de salud que se puede mejorar. Y por otro lado, ha habido un aumento de pacientes que recurren o personas que recurren a servicios psicológicos. Antes todavía estaba muy... Un tabú, así. Si voy al médico no hay problema, pero dices que voy al psicólogo y había un rechazo. Hoy en día no, es más, hasta en algunos aspectos se volvió todo lo opuesto, ¿no? Es así como, yo tengo cita con mi terapeuta, ¿no? Se volvió hasta lo contrario, se volvió hasta...
hasta hay veces que dicen, ¿no? Los reels de Instagram o videos de TikTok, todo lo demás, que dicen que una de las red flags es que no vayas a terapia, ¿no? Claro. Hoy en día, al contrario. Entonces, ha cambiado también ese aspecto. Ya no es tan amenazante y se vuelve un aspecto mucho más de... Pues es la parte del coaching, ¿no? De tener la humildad de decir, a ver, puede que quiero ver un panorama 360 de cómo estoy, y pues creo que mucho también es la influencia de la gente que promueve, como puede ser los atletas que lo utilizan para tener un mejor rendimiento, los empresarios exitosos. Steve Jobs era famoso por tener coaching de diferentes partes, ¿no? Pasó, por ejemplo, cuando las Olimpiadas, que se estaba a punto de... Bueno, uno de los principales defensores de la salud mental y los atletas olímpicos y de alto rendimiento, Michael Phelps. Michael Phelps, él como paciente psicológico, psiquiátrico, abiertamente diagnosticado, y él comparte su experiencia, ¿no? Y él hizo un comentario muy particular cuando estaban a punto de cancelar las Olimpiadas de Tokio, cuando la pandemia, que él dijo, es que no estás cancelando las Olimpiadas. La cantidad de procesos de ansiedad y de depresión que si las cancelan van a provocar en los atletas que le han invertido tantos años de su vida, y que les dices, ¿sabes qué? Las cancelamos, no tienen 4 años más. Exacto. Un atleta a veces no tiene 4 años más. Sí, O en ese momento, o no vas. Y él fue el único que alzó la mano en su momento para decir, oye, espérate, no nada más es cancelarlos. Se entiende por el aspecto de salud, pero ya vieron las consecuencias que tendría eso con los atletas que no van a ir, que le han apostado su vida a ir y que no van. Parecen, claro, sí, no es... Yo creo que es algo que es muy bueno que podamos tener esta conciencia hoy en día de la salud mental, su importancia, el que sea, ya no sea un tema tabú, que sea ya no puede ser tabú. Normal. Y pues regresando al tema de la parte de que tú conoces muy bien del sistema nervioso, la parte neurológica que ha sido tan importante para el desarrollo de tecnologías nuevas, de realidad, entender muy bien el cerebro, y pues creo que desde la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que se basó principalmente en la parte de cómo pensamos, cómo funciona nuestro cerebro, y a partir de eso construyeron ciertos modelos que hoy podemos ver en ChatGPT, diferentes herramientas que tenemos al alcance. El Nobel reciente de física, que son principios de algoritmos para la inteligencia artificial. Sí, Geoffrey Hinton, ¿será? Sí. Sí. Y muchos dijeron, ¿pero cómo la física? Eso no, es que son algoritmos aplicables en elementos de la física, por eso le dieron el Nobel. Claro, sí, no, y eso nos ha abierto todo un panorama, un nuevo panorama de cómo tener un abordaje. Y como comentabas, el cerebro creo que hoy no lo comprendemos. No, falta mucho. Falta mucho, ¿no? Pero ¿en qué panorama tenemos o cómo vemos los siguientes 10 años en la manera en la que conocemos mejor nuestro... Impresionantes, ¿a qué me refiero? Nos falta mucho, pero sabemos mucho más. O sea, hay que entender eso. No es que estemos en el mismo lugar. Hemos avanzado mucho y nos falta mucho más por aprender y por investigar. Y claro que eso es lo que hace apasionante nuestras disciplinas, que todavía no llegamos y que todavía nos falta y todavía hay mucho que entender. Pero, por ejemplo, hoy en día, a nivel psicológico y psiquiátrico, por ejemplo, tenemos herramientas ya como la estimulación magnética transcraneal. Son medidas no invasivas, porque no se mete nada a la cabeza como tal, sino son la generación de campos electromagnéticos que ayudan a modificar y estimulan la manera en que las neuronas se comunican. Y de la misma manera, la estimulación por corriente directa, que no nada más tiene aplicaciones a nivel psicológico, hay muchas, se están estudiando más, manejo de dolor crónico, estrés, ansiedad, depresión. Ayuda para todo esto, estas herramientas. Aspectos hasta electroencefalografía, por ejemplo, para epilepsia, hay muchas cosas que se están haciendo. La estimulación vagal, que es la estimulación del nervio vago, uno de los pares craneales que controla toda la parte visceral, por eso el ritmo cardíaco nomás, que hay formas de estimularlo y que ayudan al sistema nervioso autónomo a funcionar de mejor manera. El llamado biofeedback y neurofeedback, que también son estrategias de aprendizaje especializado que ayudan a regular el sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿cuál es el problema de todas las anteriores? Estimulación magnética transcraneal no significa lo mismo que biomagnetismo y poner imancitos y que los imanes te van a corregir. Que ese es donde se confunde y donde se amarran las pseudociencias. Sí. Exactamente, o sea, estamos hablando aquí de tecnología de punta que está a nivel hospitalario y todo, que para hacerlo necesitas no nada más estudiar, sino múltiples certificaciones, porque como toda tecnología puede tener sus riesgos si la usas mal, pero estamos en eso. ¿Y tú aplicas algunas de esas? Sí, nosotros, tanto la parte de neuromodulación como de bio y neurofeedback, que el término adecuado para bio y neurofeedback hoy en día es neuropsicofisiología aplicada o psicofisiología aplicada, y justamente el término ha ido cambiando no en México, sino en todo el mundo,
justamente por esta parte de que se ha tendido mucho hacia la charlatanería en nuestros aspectos. Y eso nos afecta a todos, ¿no? Porque no es lo mismo que vayas con un profesional que sí lo hace a que vayas con alguien que no lo sabe hacer. Entonces, sí hay muchas herramientas. Hoy en día, por ejemplo, inclusive hasta los probióticos, ciertos probióticos que modifican la actividad neurológica. ¿Por qué? Porque ayudan a optimizar ciertos procesos metabólicos. Ayudan muchísimo todos esos. Entonces, va a haber también un incremento en toda esta regulación nutricional y también en la mejoría de del funcionamiento tanto psicológico como neurofisiológico. Regresando al punto de que tal vez la neurofisiología no te explica la conducta, pero la hace posible. Entonces, cuando cuidas esos elementos son muy importantes. Fármacos de mejor calidad y mejores resultados. Personalizados. Hoy en día están en la parte, inclusive en el aspecto psiquiátrico, ya estudios genéticos para ver qué tan sensible eres para ciertos medicamentos y no. Se puede saber a partir de tu ADN. Ya se está empezando a usar hoy en día ciertos perfiles de genética, ciertos perfiles genéticos que lo que van a hacer es decirte a qué sustancias eres más propenso a reaccionar adecuadamente. Ya se está usando. Ahora, todo esto falta todavía muchísimo y cada vez se va desarrollando más. Pero avanza muy rápido. Y te digo, o sea, dentro de la neuromodulación, sí, herramientas como estimulación magnética transcranial, estimulación por corriente directa, fotoestimulación de maneras específicas, estimulación vagal, toda la parte del nervio vago. Y aquí me refiero a la parte tal vez más tecnológica de las disciplinas que ayudan en el aspecto conductual o en la modulación del sistema nervioso. Pero fuera de eso, a nivel nutricional y todo, también ha habido muchísimos cambios. Y bio y neurofeedback, obviamente. El futuro se ve bien. Sí, la verdad es que se lo digo a mis alumnos de psicología y de medicina, les digo, escogieron una carrera que siempre ha sido apasionante, pero que ahorita es mucho más. El uso de realidad virtual, las herramientas de realidad virtual, tanto para diagnóstico como para, por ejemplo, terapias de exposición, para manejo de estrés y de ansiedad. La realidad virtual nos permite tener un entorno seguro, pero en el cual el paciente puede ayudar a desarrollar herramientas. Nosotros también tenemos todos los equipos de realidad virtual para eso. Y te voy a ser honesto, muchas de estas cosas que te he dicho hoy en día, aún como técnicas como el mindfulness y todo, si te soy completamente honesto, al principio cuando las vi, yo ya hace unos años, cuando las empecé a ver y cuando las empecé a conocer, mis primeras impresiones eran, ya sacaron otra estupidez que no va a funcionar. Esa era fue mi primer contacto. La evidencia me cayó en la boca. La evidencia, mira, aquí está la evidencia, acá está la evidencia. No nada más a fulanito le funcionó. Aquí está la evidencia. Y es donde como especialista uno tiene que tener la flexibilidad cognitiva de decir, ok, tengo algo más que estudiar, algo más que entender. Porque sí hay evidencia de que funciona. Y están a la mano. Y están a la mano y los tenemos aquí. Y al decir aquí no me refiero nada más en México. Los tenemos aquí en Querétaro, los tenemos, o sea, no son herramientas inalcanzables. Estamos luchando porque cada vez sean más accesibles. Claro. Porque hay algunas que todavía cuesta trabajo ser accesibles, pero estamos luchando para eso. Y entonces sí, las herramientas han cambiado mucho. Qué bueno que existan todas estas herramientas para el futuro, para la evaluación y sobre todo para la mejora de los pacientes, y sobre todo para la mejora de tratamientos que muchas veces son crónicos, son dolorosos y que toda esta parte de un abordaje integral pues nos lleva a una mejor recuperación y un mejor tratamiento. Entonces, la finalidad es esa. Doctor, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Muchas gracias por toda esa... Y te agradezco tanto la invitación, tener la oportunidad de hablar un poquito de lo que hacemos, de lo que tenemos, lo que está aquí en el hospital, para que la gente lo conozca y cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí en la mayor exposición. Doctor David Arroyo, de Mindful Neuroscience Center, en el Hospital Muscati, muchas gracias. Al contrario, te lo agradezco mucho.